La tradición cabalista sostiene que hay diferentes tipos de energías metafísicas, cósmicas y humanas, y esas energías son la energía divina de la luz infinita del Ein Sof, la energía de los Sefirot, la energía de la creación, la energía de los 4 mundos espirituales, la energía positiva de la luz, la energía negativa de los Qliphoth o Sefirot invertidos y malignos, la energía de los ciclos cósmicos y tiempos astrológicos, la energía de los elementos naturales, la energía espiritual de las virtudes y buenas obras del ser humano, y por último, la energía del entorno y las relaciones entre personas, objetos y lugares. Así pues, la Cábala explica que esta energía está en una constante dinámica de ascenso y descenso entre el Ein Sof y Malkut, donde la energía fluye entre los Sefirot. No obstante, puede ser bloqueada, desviada, robada y desequilibrada, y esto depende del poder de filtración e influencia que los Qliphoth tengan sobre el árbol sefirótico y las personas, pero también depende de cómo las personas interactúan con la energía en el plano espiritual, emocional y físico. De hecho, entre 1920 y 1940, Carl Jung investiga la alquimia y el gnosticismo, y entre 1949 y 1954 profundiza en los conceptos y símbolos de la Cábala y la mística judía, con la ayuda de Gershon Scholem. Y en 1955 el psicólogo suizo afirma que el rabino Baer de Meseritz anticipó toda mi psicología en el siglo XVIII. Es decir, tanto la Cábala como la psicología junguiana reconocen que el universo y la psique humana funcionan a través de flujos energéticos y patrones arquetípicos, de manera que las energías del inconsciente colectivo, los arquetipos, el cosmos, la naturaleza y el ser humano tienen un propósito divino y espiritual, pero también pueden ser bloqueadas, reducidas y contaminadas, no solo por el yo fragmentado, dominado por el arquetipo de la sombra y por las proyecciones psicológicas, sino también por el vampirismo psicosocial y el parasitismo metafísico. Precisamente la tradición cabalista dice que el ser humano debe estar dispuesto y prepararse para recibir la luz oculta. Para ello, su templo, recipiente o vasija debe desarrollar las condiciones adecuadas para convertirse en receptor de esa energía luminosa y divina. Sin embargo, la mayoría de las personas no presentan un estado psicológico y espiritual que sea idóneo y completo para recibir grandes cantidades de energía a lo largo de su existencia humana. Además, no conocen que esa energía es el alimento de las fuerzas del mal y de las personas parásitas, porque estas últimas no cuidan de su vasija por culpa de su vida materialista y superficial, ni saben cómo bajar o atraer esa energía, ni tampoco les interesa conectar su vasija a lo trascendental, de modo que buscan personas virtuosas, buenas o conscientes, pero con fisuras en su vasija, y así parasitan la energía de otros. De hecho, según la Cábala, el robo energético es la consecuencia de las filtraciones y desequilibrios en los flujos de energía divina, y esto se debe a la presencia e influencia de las fuerzas del mal y la oscuridad en el árbol sefirótico y en la humanidad. En este caso se pueden distinguir 3 modalidades de robo energético. Primero, los Qliphoth son fuerzas corruptas y oscuras que drenan energía, sobre todo cuando detectan personas desconectadas o desequilibradas espiritual y psicológicamente, aunque por lo general promueven los excesos y deseos, los estados emocionales y psicológicos negativos, las prácticas mágicas y pseudoespirituales, las tentaciones y pruebas espirituales, etc. También existen otras fuerzas negativas e impuras del Sitra Ahra, tales como espíritus malignos que roban energía mediante posesión y afectación. Segundo, el sistema de cosas está diseñado para reducir la recepción de energía divina mediante problemas prefabricados y falsas necesidades, con los cuales las élites buscan mantener a los individuos en la ignorancia, el miedo, el materialismo y en otros estados de baja vibración y profunda desconexión espiritual, con el fin de redirigir y entregar esa energía a las séfiras malvadas de los Qliphoth, o bien utilizarla para impulsar sus agendas y proyectos a través del ocultismo. Tercero, otros ladrones energéticos que se encuentran en la familia, entre las amistades y en el entorno sociolaboral son instrumentos de los Qliphoth,
peones del sistema arcóntico y personas altamente desequilibradas y desconectadas, las cuales, según la psicología, se identifican con los vampiros energéticos, los narcisistas, los psicópatas, las personas tóxicas, los codependientes, los manipuladores emocionales, las personas con trastorno de personalidad límite, las personas egocéntricas extremas, los histriónicos, los controladores compulsivos, las personas pasivo-agresivas, las personas con apego ansioso o desorganizado y las personas que proyectan su sombra psicológica. Teniendo en cuenta esto, el robo de energía tiene un impacto en la chispa divina del ser humano, o sea, para la tradición cabalista, todos los humanos manifiestan la luz infinita o la esencia de Dios. Sin embargo, la forma en que esa chispa se manifiesta y es utilizada depende del nivel espiritual del individuo y de su relación con el propósito divino. Es decir, todos poseen esa chispa, pero no son conscientes de ella o la utilizan de manera equivocada o bien están desviados y desconectados del nivel más elevado del alma. O en otras palabras, el robo de energía se entiende como un desequilibrio en el flujo energético entre la luz infinita y el ser humano, porque su alma superior, o Nesamaj, está dormida o bloqueada por las influencias negativas de los Qliphoth y por las relaciones tóxicas, los ambientes opresivos y los patrones egocéntricos, entre otras causas que provocan el drenaje y robo de la energía divina. De ahí que muchos humanos vivan exiliados, en un estado de total desconexión e inconsciencia con respecto a lo divino, lo espiritual y lo trascendente, y a esto se le conoce como Galut HaSekinah. Por otro lado, en el gnosticismo antiguo los neumáticos o espirituales tienen la chispa divina, aunque no en el mismo grado, mientras que los psíquicos tienen el potencial para despertar esa chispa, pero los ílicos o materialistas carecen de la misma, de manera tal que el propósito de los arcontes es mantener a la chispa divina atrapada en la materia y en las trampas del mundo ilusorio. Por eso el robo energético es la piedra angular del sistema arcóntico y de los poderes fácticos, porque es clave drenar y agotar la energía para que el ser humano no sea capaz de reconocer su origen espiritual, ni tenga la necesidad de trascender la prisión material. Así pues, el gnosticismo antiguo y la cábala explican muy bien el robo energético que impide alcanzar la chispa divina o desarrollar la misma. De hecho, el psicólogo suizo sintetiza ambas tradiciones espirituales en su libro Mysterium Conjunctionis, donde la chispa divina es el sí mismo, o sea, el arquetipo del ser humano, total y atemporal, aquel que integra lo consciente y lo inconsciente, aquel que tiene una vida auténtica, conectada con lo divino y lo trascendente. En este sentido, el sí mismo es la última etapa de la individuación, donde se restaura el equilibrio psicológico después de un proceso de identificación, transformación y eliminación de las causas del robo energético, para lo cual el psicólogo suizo recomendó las prácticas de la amplificación simbólica, la imaginación activa y el diálogo con los arquetipos internos, pero también se basó en el gnosticismo y la cábala para plantear la importancia de la protección energética mediante el autoconocimiento, la meditación, la introspección, el estudio de las cosas divinas y sobre todo mediante la filosofía judía del Tikkun Olam, esto es, el esfuerzo consciente y desinteresado de corregir y reparar el mundo mediante actos de bondad, espiritualidad y conciencia. En definitiva, todo esto permite reconectar con el sí mismo, en términos junguianos, y este sí mismo es la chispa divina en su máxima expresión de plenitud y completud, y en la mística judía esto se conoce como el Debekut, o sea, el estado espiritual de adhesión, unión y conexión íntima con el Ein Sof, o el Dios de la luz infinita, porque así se consigue una conexión absoluta a nivel energético. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.